Hola, hola amigos de País Lobo Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día jueves. ¿Cómo estás, Nicolás Céspedes? Hola Rocío, ¿viene tú? Gusto saludarte acá con escarcha por todos lados, pasto blanco. Así es. Oye, Nicolás, em, no habíamos conversado, está dando vuelta el tema de la Fundación Kimun, bien fuerte, Ancalado, Vino, Osorno. La verdad es que este minuto, cuando estamos haciendo este programa, todavía no tengo las declaraciones, por lo tanto, yo creo que eso, a pesar de que es uno de los temas más controversiales, creo que me falta información para conversarlo el día de hoy, pero estamos pendientes. ¿Tienes algo tú que acotar en ese Sí, respecto? está súper enredado porque habló el vicepresidente de la fundación y como descolgándose de este asunto, dice que la fundación no hizo nada, no puede devolver la plata porque el que firmó fue el presidente con la tesorera, que son los que tienen que firmar, obviamente, pero como con una tendencia a desvincularse de esto y relaciona las platas que el Gore le pasó con una compra o venta del Centro de Formación Técnica de los Lagos, y mete a Ancalao en el asunto. Es como una mezcla bien extraña de información, de declaraciones, que se supone que debiese tener un poquito más de coherencia, porque con dineros que el gobierno regional da para solucionar problemas de terrenos, no se puede comprar un centro de formación técnica. Entonces, como que no calzan bien las informaciones que tenemos hasta ahora, por lo menos las públicas, y sería bueno tener una aclaración de aquí a un par de días de qué pasaron con esos, creo que eran 1.200 millones de pesos, algo así como a ese nivel, A ese porque nadie nivel que se sabe, había... Es nadie sabe que dónde están, po. eso te digo, está más enredado que no, que no sé qué cosa, porque de verdad que Claro, esto está demasiado enredado, porque mezclaron una venta de CFT con IP, que yo no tenía idea de que eso se podía vender, pensé que eran estatales, conversábamos con Nicolás eso, y por otro lado tienes que uno dice que las platas no están, otros que sí están, entonces de verdad que eso está enredadísimo. El día de ayer junto a Juan Carlos Claret analizamos un poquito cuáles eran los dichos de Contraloría. A mí me llamó la atención escuchando a Mochetti también que está enojadísimo con Contraloría per se, porque cómo esto no se detectó antes y cómo se están llevando de tan mala manera. Mira, lo único que puedo decir hasta el minuto es que al parecer no se están cumpliendo los procedimientos en el GORE para hacer la entrega de fondos de parte de la caja chica, que no tiene nada que ver con estos otros fondos que son los 1.200 que se están entregando al, a Kimun. Entonces, de verdad que este asunto hay que entrar a separar cada una de las hebras para poder entenderlo, porque son demasiadas las madejas. Y me llama la atención cómo pone las manos al fuego también el senador Espinosa frente al gobernador Vallespín, porque se va así, pero al hueso de todos los otros, o sea, a la yugular de todos los otros, y sin duda llama al ministro Jackson de que está haciendo, de que es el líder de la banda criminal, pero con todas las formas de irregularidades que estamos viendo, de traspaso de fondos, de dineros, donde abiertamente Contraloría les había dicho, estos fondos no se pueden traspasar y los traspasaron igual. Entonces, yo creo que se está quemando las manos ahí el senador, porque lo he escuchado harto defendiendo a Vallespín. sí, es una cuestión bien extraña desde el punto de vista político, pero hay una estructura que viene años fallando. Yo les puedo contar que cuando me tocó hacer mi transporte, la Contraloría era visita habitual de la oficina, porque se manejaban muchos fondos en subsidio. Y, pero pasaba algo extraño, llegaba a la Contraloría y obviamente con las capacidades que tenían no podían hacer más, auditaban información, por ejemplo, estamos en 2020, me pedían información del 2018. Entonces iban como desfasados más o menos 2 años en la información que ellos solicitaban para poder hacer todo un análisis. Y claro, después de eso salía un informe tremendo, pero siempre desde el punto de vista administrativo. Por ejemplo, usted cambió una nave sin hacer la resolución, o no cumplió con los plazos, eran cosas como de ese tipo. Entonces, uno esperaría, o la ciudadanía esperaría que la Contraloría fuese más instantánea en este mundo de que uno manda un mensaje y tiene la información de inmediato. Esperaría que la Contraloría tuviera muchos más recursos, muchos más, de manera de poder identificar estas cosas más a tiempo
y poder frenarlas, porque ahora nos estamos dando cuenta de que, acuérdense que esto partió, no sé, en Antofagasta, con un poquito, y después en el Maule, y después con un CEREMI vinculado con política, y ahora acá, y ahora 1200, ya estamos metiendo un CFT, estamos metiendo, ya, la olla se sigue tapando y no sabemos hasta cuándo vamos a llegar. Imagínense que estaban calculando la deuda promedio histórica de los profesores, y hablaban de 90 millones por cada profesor, de 65.000 profesores que todavía quedan de ese tiempo. Y con todo esto que ha pasado con las fundaciones, se podría juntar esa plata y pagar esa deuda histórica. Imagínate, o sea, estamos hablando de un nivel, de ese nivel de involucramiento de platas públicas en este problema, así que no es menor, Y 1.200 millones es mucha plata, Nico, y esto es por una sola supuesto. de las fundaciones. Se estaba hablando de 8.000 la última vez, 13.000 es donde ahora, en la última noticia que salió el fin de semana, que era lo que estaba siendo cuestionado por parte de Contraloría. Pero claro, estos fondos son de esta caja chica, los 600 millones de pesos que hablábamos ayer son de la caja chica del gobernador Vallespín. No es de años anteriores, sino de ahora, Nosotros de en fondos, la Seremía teníamos 150 lucas de caja chica. ya. Bueno, es que claramente el Ceremi de Transporte tiene menos, tendría que tener menos poder que un gobernador, pues. No, Tiene que sí, tener más acceso. pero una caja chica de 600 millones ya no es caja chica, po. No. Sí, Pero como bueno. que, Bueno, eso yo creo que va a seguir dando para mucho. Vamos a tener más antecedentes durante esta semana, la próxima, la que viene y la subsiguiente. Probablemente esto no termina, señores. Así que hay un tema así que tú quieres conversar, Nico, que va también en esta línea de cómo el Estado puede ser más eficiente. ¿No? ¿Nos quieres contar? sí, lo que pasa es que hoy día salió en el mall, en la mañana temprano, una especie de resumen informativo de este tema de la permisología, de cada día cómo el Estado le pone más barreras de entrada a los proyectos. Y eso es bien interesante verlo, porque siempre nosotros hemos hablado, digamos, desde el mundo liberal, de las personas que participan en política, que el principal escollo es la eficiencia. ¿Ah? Tenemos ahí un tema con el Estado, y de hecho las personas lo pueden ver cuando tramitan, por ejemplo, una licencia en el COMPIN, cosa que se demora años a veces. Hay cosas que son ya muy absurdas. eh, y el Estado se está demorando y está poniendo trabas cada vez más, y parece ser que un componente importante de esto es por la poca calificación y especialización de quienes revisan estos proyectos. En el diario se explica ahí claramente, por ejemplo, el tema del SEIA, que cada vez que llega un proyecto complejo, se pone cada vez más complejo porque tiene tecnología nueva y tiene un impacto distinto, cuesta mucho revisarlo, y se prefiere aplazar, aplazar, aplazar y muchas veces rechazar. Entonces hay como una desidia de parte del Estado en este tema de especializarse en las revisiones, en el SEIA, por ejemplo, el Ministerio de Transporte también hoy día tiene una normativa que es de los impactos, de los informes de impacto de movilidad, que todos los permisos de obra tienen que pasar por eso. Y eso se está demorando 6 meses y está agregándole más medidas de mitigación, más costos para las empresas. Entonces, sumamos desde transporte, sumamos desde las direcciones de obras municipales, sumamos desde el Ministerio de Ambiente, empezamos a sumar, a sumar, a sumar, y los proyectos están demorando muchísimo. Hay un promedio que calcularon acá, el ranking Collins que se llama, y en promedio son 465 días en la región metropolitana, que se supone que son más rápidos, en que entre un proyecto y le den permiso de edificación, proyecto inmobiliario. Eso es un año y medio, un año y Espérate, es medio que dando vueltas. aquí me llama la atención cómo estos fondos, estos proyectos que tú estás hablando, ¿son fondos privados para la inversión nacional? Es cualquier tipo de proyecto que ingrese y requiera, por ejemplo, un permiso de edificación. Yo tengo una empresa y quiero hacer un edificio de oficina, por ejemplo. O de repente soy una persona que quiere invertir en un strip center en el centro para dar servicio a la comunidad, una farmacia, un banco, cosas que son bien útiles. Todo lo que es desarrollo ciudad tiene que ver con esto. Cada vez que alguien va a construir algo, va a pedir un permiso de edificación al municipio, y ahí entra al sistema con todos los requisitos correspondientes. Entonces, demorarse un año y medio en responder todo este proceso quiere decir que tú presentaste algo en enero de este año y lo vas a tener
en julio de un año más, o sea, ya pasó la vieja, po, es como medio ridículo. Y incluso hay proyectos que son mucho más impactantes, y aquí hablan de los proyectos mineros, que se están demorando alrededor de 10 años. Claro, Imagínate lo que eso aquí significa. hay una declaración de Ricardo Mewes, presidente de la CPC, que dice: el sistema público de permisos ambientales y sectoriales se ha transformado en un importante escollo que alarga, encarece y dificulta excesivamente la tramitación de proyectos de inversión. La ineficiencia del sistema se traduce en que los trámites tardan un largo tiempo, por ejemplo, 8 años para un proyecto minero y 11 para una desaladora. A veces incluso el proyecto queda obsoleto por cambios en la tecnología considerada inicialmente. Imagínate, o Es sea, ya después de 10 años claramente hay tecnología que puede salir. Y no, y Sabemos además cómo avanza la tecnología hoy en día, que es muy rápida. Es que, ¿sabes lo que me pasa? Que tenemos estos dos casos. Tenemos el caso fundaciones, donde se hace entrega de recursos de manera em, no parcializada. O sea, generalmente los recursos estatales se entregan de manera parcializada, y tienes que ir rindiendo. mostrando que has ido avanzando para que te pasen más. Se entregaron así, tal cual. Se entregaron fondos donde Contraloría decía: no los entregue porque esto está, el concepto está ilegal. Se los entregaron igual. Todo en muy poco tiempo. Y acá vemos, por otro lado, el otro lado completo de la balanza, porque te está diciendo proyectos de inversión, de generación de avances dentro del país, te estás demorando 8 a 10 años en poder avanzar. Entonces, claramente tenemos exceso de burocracia por un lado y muy poca por otro, porque está haciendo, Sí, ¿no? Y las es una cosas locura. y las cosas se juntan. O sea, por ejemplo, un proyecto minero incluye una desaladora, muchas veces. Claro. Entonces ya no son 12 años y 5, sino que se suman, están en conjunto. Entonces, claro, hay un cálculo que hicieron aquí: si bajara de 10 a 5 años el trámite, se recolectaría como impuesto en el Estado 324 millones de dólares. O sea, ¿dónde está la plata? En la eficiencia. Y eso es lo que el Mira, Estado tiene que entender. El ministro perdón, Mario Marcel dijo sobre este tema, pero cuando uno ve las normas y los cambios que se están haciendo, es totalmente contradictorio al discurso político. Y eso es lo que uno le causa así: pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo, a dónde vamos a llegar? mm, oye, aquí veo Carlos Cruz, director ejecutivo de la CPI. No sé qué es la CPI. ¿Tú sabes lo que es? CPI. Bueno, es interesante lo que él dice en el sentido que el sistema medio ambiente, hay tres áreas de La problemas CPI es un centro de principales. estudio. Ya, dice, hay tres áreas de problemas principales: sistema de medio ambiente, instituciones anexas, CONAF, Senagiomín, Salud y otros, el Consejo de Monumentos Nacionales y las direcciones de obras municipales. Lo que Exacto. prima es un exceso de requerimiento de los evaluadores, muchas veces sin experiencia y con pocos recursos para responder a exigencias técnicas altas. En esas circunstancias, siempre es más fácil optar por el camino de menos riesgo, que es el no autorizar o dificultar la autorización. Esto es más evidente en la medida que los proyectos son cada vez más grandes. Oye, y me quiero agarrar aquí, ¿ah? A propósito de medio ambiente y obras municipales. ¿Cachaste que hubo un fallo que revirtió la declaración de humedal aquí en Osorno, Sí. que, que lo pusieron las inmobiliarias que estaban siendo perjudicadas por esta declaración de humedal, porque resulta que la municipalidad había declarado una zona de protección muchísimo más alta de la que técnicamente era necesaria, y con eso se impactaba en las propuestas de valor que estaban entregando estas inmobiliarias. Y vino ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, Nicolás, pero en Valdivia, la Corte de Apelaciones de Valdivia, y revirtió Sí, este de hecho medio ambiente. y les dio el favor a las inmobiliarias echando esto para atrás. Y es justamente lo que estamos hablando, porque Carlos Cruz aquí señala que efectivamente son estos tres puntos donde más problemas hay. Y cuando son obras complejas, o sea, imagínate, algo que puede traer muchos beneficios, es preferible dilatar y dificultar la autorización porque me queda grande el poncho. Lo encuentro una Sí, pues eso locura, no ¿no? puede, es una locura. Y además tenéis que pensar que todo está vinculado. Por ejemplo, en un permiso de edificación,
un loteo residencial, por ejemplo, ahora que están tan de moda el plan de emergencia habitacional. Eh, para que la gente sepa, se arma como una carpeta del proyecto y se ingresa al municipio, a la dirección de obra. Pero de ahí en adelante, yo como que le exculparía un poco la dirección de obra, aunque igual puede ser más ágil. eh, la dirección de obra está obligada a solicitar lo que dice la ley. Y la ley establece, por ejemplo, que hay proyectos que tienen que hacer una declaración de impacto ambiental. Y ahí se van al Ministerio de Medio Ambiente, al sistema de evaluación, e ingresan, se pueden demorar fácilmente un año. eh, Fácilmente. Y también te piden un estudio de impacto de movilidad, que se va a Meteo Transporte y ahí se demoran mínimo 4 o 5 meses. Entonces, a veces no es tanta culpa de la DOM. Sí se puede mejorar mucho porque la DOM se pone a revisar proyectos que vienen revisados ya por ley por arquitectos que tienen responsabilidad sobre ese proyecto. Entonces, cuando una empresa hace un proyecto, contrata un arquitecto revisor y ese tiene una responsabilidad sobre el proyecto. Ya está revisado por un externo, digamos, pero en la municipalidad lo vuelven a revisar. Entonces, ese tipo de cosas que son repetitivas, siendo que ya hay responsables sobre algo, es lo que uno le gustaría que se eliminaran, y estas normativas que van saliendo que sean concretas, que sean precisas, que no sean, no den espacio para la imaginación. Si el humedal es así y así, así, ¿por qué usted me define un área más grande? Entonces, esas son las cosas que atrasan, molestan, y uno de repente lo entiende, porque en política eso tiene un impacto sobre las personas. Entonces, ocupar ese proyecto de manera positiva o negativa en política se ha transformado también en una estrategia de algunos alcaldes, algunas autoridades locales, como para hacer política diaria. Entonces, esto debería separarse y hacer 100% técnico de manera de que podamos reducir esos plazos y tener muchos más beneficios en la ciudad. Oye, y en eso me sumo, que era la CPI, que lo busqué finalmente y está bien interesante, ¿qué son? Que es, es un Consejo de Políticas de Infraestructura, es decir, es un centro de estudio, de análisis y propuesta en la formulación de políticas públicas en infraestructura y los servicios que ellas desprenden. Y es bien interesante a lo que llegan como conclusión en este caso, porque Carlos Cruz dice, en los grandes proyectos de infraestructura, estos debieran ser considerados proyectos de Estado y por lo tanto los permisos debieran ser tramitados por los organismos del Estado que lo promueven. Esto también involucra a proyectos privados que tienen sentido estratégico de país, como las líneas de alta tensión, la fibra óptica, las primeras plantas de hidrógeno verde y otras que quepan en esta categoría. Y para los proyectos intermedios, hay que facilitar los procesos y dotar las instituciones evaluadoras de las competencias y de recursos para una buena evaluación. Qué interesante lo que propone, porque si efectivamente consideráramos proyectos privados, pero que son estratégicos para el país y lográramos que avanzaran por un carril mucho más rápido, todo el país podría avanzar más rápido también. O sea, imagínate si logras mejores líneas de alta tensión, de fibra óptica, las primeras plantas de hidrógeno verde, lograras tenerlas ahora cuando estás en la vanguardia y no cuando estás con el viento, cuando ya estáis en la cola de los que ya avanzaron en la producción. Yo creo que en la instalación de estas nuevas tecnologías es interesante cuál es la decisión de país que vamos a tomar frente a este punto y por lo menos ahora, como tú bien señalabas, el ministro Marcel lo tiene puesto dentro de la conversación. El tema está si las decisiones que se van a tomar nos van a ayudar o nos van a poner una piedra en el cogote para hacerlo más complejo todavía. Debería ser parte de la discusión de este comité de expertos que llamó el ministro Marcel, donde me acuerdo que estaba, por ejemplo, el ex candidato Briones metido, que son personas que saben mucho a nivel tributario. Debería estar dentro de eso la discusión de cuál es la línea a seguir de manera de poder mejorar la eficiencia, de tener más recursos para el Estado, de llegar un poquito más rápido al desarrollo. Yo creo que por ahí está el truco, ¿ah? Ponerse de acuerdo a ese nivel para tomar políticas públicas que nos encaminen rápidamente a donde queremos estar hace muchos años. Estamos estancados en el desarrollo ya a la última década. Mm. Sí, es interesante esa discusión de cómo se va a llevar a cabo y sobre todo que hay tanta fuerza en este minuto que está apuntando a raíz del tema fundaciones en mejorar el Estado y que también se está apretando mucho por parte de la oposición que se tome el tema de mejor gasto fiscal, pero también mejoras en los procesos y en este tema de la permisología en particular, porque si no estás trabando proyectos que nos van a llevar hacia
el progreso y avanzar como país, no quedarnos en el subdesarrollo. Acuérdense que los planes reguladores también se demoran entre 15 años, 20 años. Acuérdense que con la concesión, por ejemplo, de la empresa de agua que tú abres la llave de tu casa, está dentro de una concesión que está en la parte urbana. Entonces, cuando la ciudad crece, hay que esperar que ese plan regulador tenga una nueva parte urbana para poder ampliar la concesión. O si no, esa gente que está en el borde tampoco tiene agua. Entonces, es un desarrollo país, ¿cachai? No solamente son temas internacionales como el hidrógeno verde, sino que también las mismas ciudades se van quedando estancadas y van teniendo problemas en la calidad de vida, hacinamiento, en los servicios básicos, se generan campamentos, basural, y así lo vemos todos los años. Y queda así como a la vista cuando, por ejemplo, ocurren incendios en Valparaíso, cuando se queman todos unos cerros con basurales, o cuando hay gente que eh, toma exenta. Por ejemplo, hoy día vimos en San Antonio que están unas tomas así, pero muy grandes, gente sin agua, sin baño. Entonces, eso empieza como a transformar un país que iba en vías de desarrollo en un país que va al revés. Entonces, alguien tiene que Nico, darse cuenta rápido. ya, a ver, tú que estuviste adentro, ¿dónde están las trabas de que se demoren tanto? Porque claramente están puestos ahí, tienen que haber una declaración de impacto ambiental dependiendo del rubro en el que esté. Es efectivamente de estos tres sectores que Carlos Cruz identifica, se demoran porque no tienen las competencias las personas que están dentro de ellos, porque los Sí, plazos para entregar respuestas son muy cortos, sí, de o todo sea, un son muy poco. largos Yo o creo no que lo se primero, cumplen. mira, yo creo que lo primero, la normativa es muy estricta, en el sentido de que las cosas tienen que hacerse así, así y así. Segundo, la normativa es muy general. ¿Ah? Como al ser muy general, el funcionario público lo que hace es tomar el peor de los casos y esto se limita a la exigencia máxima posible. Por ejemplo. El caso más emblemático son las declaraciones de impacto ambiental, donde se define un área de influencia del medio humano, y esa área de influencia puede ser cualquiera, puede ser una grande, chica, se puede modificar, y eso hace que esto se pelotee, se pelotee, se pelotee. A mí me ha tocado hacer estudios donde la área de influencia se modifica y se modifica y se modifica, porque en la entrevista entrevistaron a una señora que le preguntaron dónde iba todos los días y la señora dijo que se iba caminando al centro. Entonces a esa persona le va a afectar eso y la área de influencia se agranda hasta el centro. O sea, ejemplos como ese, que son como el criterio del revisor, hacen que las cosas no funcionen. La normativa A ver, debería ser entonces, precisa. Debería decir, ya, pero el área, dices que, el área de influencia es desde aquí hasta acá para este caso, desde aquí, y no dejar interpretación. La interpretación es la que mata la normativa. ¿Cachai? Y eso es lo que está pasando, en lo que yo vi dentro, por ejemplo, y lo que estoy viendo ahora desde afuera, es que hay funcionarios que interpretan y la normativa no debe dar espacio para eso. o sea, debiera ser más detallada. ¿Y a qué te refieres con que es muy estricta? De repente, por ejemplo, te piden en un tema, por ejemplo, de evaluación de contaminación de un río, ¿ya? Te piden dos mediciones en verano y dos en invierno. Y de repente tú entraste el proyecto en marzo. Vas a tener que esperar un año para medir. Ya, Entonces ahí pero se demora ahí un año. tiene, claro, ahí tiene que ver cómo apuras eso, po. A no ser de que tengas Hay, mediciones. hay estrategias técnicas para hacerlo con mediciones paralelas, estadísticas. Se puede hacer, pero no hay que esperar un año. Entonces esas cosas son como Ya, medidas. entonces, En el caso, es en el el caso de tema, los IMIF, por ejemplo, en el caso de los estudios de ¿ya? tránsito, tú no puedes medir cuando no estén en clase. Entonces, si quieres hacer un proyecto en noviembre y no alcanzaste a medir la primera semana de diciembre, tienes que esperarte hasta marzo, cuando podía haber una estadística o un factor a corregir, algo así. Ya, No se pero puede medir ahí solamente. en el caso que tú quieras hacer algo que sea estatal, ¿no debiéramos contar ya con esas mediciones previas? O sea, que nosotros como Estado Es que quizás generar las no veo la mediciones de... diferencia. No veo la diferencia en que sea estatal o que sea privado. Eh, Debería ser la regla pareja para todo. Sí, no, a lo que voy es que si esas mediciones son importantes, uno, que efectivamente pudieras ir flexibilizando en la medida de que tengas mayores tecnologías para medir fuera de temporada o que puedas hacer análisis predictivos que sean O fuera sea, de, que te debiese ser más permitieran flexible, pero eso no existe. no, no hacerlos estacionales. O sea, ya, ok, entiendo. Pero lo que yo decía es que, claro, si ya tienes a nivel de estado mediciones que te permitan aportar dentro de ciertas cosas, o sea, si tú sabes que vas a hacer cambios, modificaciones de tránsito a nivel de estado, tú ya podrías tener esas mediciones listas. Entonces tú como privado vas y accedes a las mediciones. ¿Para qué las usas?
¿cachai? Claro, pero eso recién, por ejemplo, ahora hay una biblioteca pública donde uno saca información y las mediciones que están ahí son de época de la pandemia, por ejemplo, y no son válidas, entonces hay que hacerlas de nuevo. Entonces, ese es el asunto con el sistema público, ¿cachai? Las cosas como que están todas como retrasadas, pero la exigencia es otra. Te doy el ejemplo más clásico. En Puerto Vara renovaron algunas veredas. Cuando un loteo tiene que hacer veredas en norma. Veredas que tengan una línea de baldosas podotáctil para los ciegos y todo eso. Las veredas que son municipios en Puerto Vara no traen eso. Es una vereda de hormigón típica. ¿Por qué no cumple con la norma el municipio? ¿Y por qué le exige a los privados que la cumplan? ¿Te das cuenta que es un tema de interpretación? Un La tema ley de del que lo hago embudo, pues, cuando... Nicolás. Por eso digo, entonces, si sigue siendo así, claramente la inversión pública va a tener que ser la única que exista porque la privada va a salir por otro lado. O se va a Así demorar es. 10 años. Mm. Ya, Nico, llegamos al final del programa del día de hoy. Muy interesante este tema de la permisología y cómo está desbalanceado el sistema. Vamos a seguirlo conversando sin lugar a dudas y a los que se sumaron. Los invitamos mañana a otro Política Podcast. Chao, Nicolás. Chao, que estén bien, gracias.